Ya a ver. Eh, sí. Muy buenas, ¿qué tal, chicos? Voy a tratar de hacer esto lo más despacio posible porque igual son dos cursos que quiero que igualmente repasen para su apartado de cirugía uno. Igualmente les voy a estar dejando materiales para que les pueda facilitar su repaso, ¿no? Sobre todo banqueos, ya que voy a empezar con urología, voy a hacer un apartado de banqueos. Porque siempre cuando uno estudia, ¿no? Cuando uno estudia para exámenes de la universidad y demás, uno tiene que estar enfocado. Tiene que estar enfocado. En mi caso también, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo libritos como de salud, que mi punto de inflexión inevitablemente va a ser este fin de año con el examen de salud, ¿no? Así que tengo que igualmente prepararme, ¿no? Y bueno, a ver. Esto lo voy a poner, esto lo voy a poner acá o es. Ah, no, quería cerrar la puerta, pero no se puede. Ya, bueno. Mm, voy a ir compartiendo también. Esto lo cierro. Ya. Vamos a ir viendo poco a poco, chicos. A ver, tenemos acá. A ver, no sé si es que tengo un filtro igualmente. El filtro de mi. Espero que no se esté escuchando. Mm, no sé si está acá. Bueno, tampoco. A ver, esto tampoco no sé si era. Creo que tenía por acá. Ujujú. Si no está acá, entonces debe estar en mi malla. Era el ciclo. No me olvidé qué ciclo era. Séptimo, octavo, noveno, imagino. Cirugía menor, urología, banqueo. No, creo que había un banqueo más grande. Creo este era. Este y les voy a dar el otro. Y este lo voy a dejar abierto. Y voy a entrar a este apartado que acá creo que lo tengo. Acá. Tengo algunos exámenes por ahí que igualmente les pueda servir. A ver. Bueno, este lo cierro. Y esto lo abro por acá. Cierro acá. Lo abro por acá. Cositas que tienen que conocer. O sea, primero un recapitulando de los exámenes. Últimamente está viniendo manejo quirúrgico, o bueno, manejo de los cánceres, neurología y infecciones, al menos hasta a partir de 2025 donde fue estos boom, donde estaban mostrando, ¿no? El tratamiento para infecciones, que la guía se había actualizado para 2025 y full manejo en lo que respecta a cánceres urológicos, de próstata, de pene, de vejiga, de urotelio, de riñón, ¿no? De testículo, etcétera. Todo eso había que ver porque había una que otra cosa que se tenía que ver. Cálculos renales igualmente es un tema muy frecuente en salud, en AM, pero para la universidad
es solo una preguntita. Así que no le veo tanto chiste. Y también hay algunas preguntas que también son de regalo. Y esto lo vas a ver, por ejemplo, en malformaciones congénitas, uno, y traumas urogenitales. Porque los tratamientos usualmente son conservadores en el 90% de los casos. Ya, solo para mencionarles eso, que igualmente vamos a ir viendo cada apartado más adelante. ¿Qué otra cosa tienen que recordar? Exámenes, ¿no? Sobre todo en estudios de exámenes tienen que estudiar el manejo de cómo utilizar cada examen, que es bastante importante porque cuando yo puedo utilizar una resonancia magnética multiparamétrica o cuando le pido los derivados del PSA, por ejemplo. O cuando en vez de resonancia magnética multiparamétrica, yo hago una biopsia, ¿no? Una biopsia por aguja fina, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo tengo que hacer orquectomía o puedo hacer orquidopexia, ¿no? Eso tienen que revisar. Y sobre todo las últimas, porque no sé, no me acuerdo exactamente cuál era el orden en que este banqueo exactamente se ordenaba. De 22.2, sí. Vean los últimos de los últimos, porque muchas preguntas o están mal hechas, o etcétera, ¿no? Pero como ven acá, la mayoría tiene que ver con cáncer de próstata, lo que vendría siendo hiperplasia benigna de próstata. La mayoría de las patologías se basan en eso. La mayoría de las patologías. Así que vamos a ir viendo eso poquito a poquito, ¿no? Bueno, ya teniendo eso en cuenta, ¿no? Ahí. Ya teniendo eso en cuenta, vamos a empezar. Primero, vamos a ver dónde está. Acá. Hiperplasia benigna de próstata versus cáncer de próstata, que yo considero que son los dos más importantes. El contexto es diferente, ¿no? El contexto es diferente. O sea, usualmente para la hiperplasia benigna de próstata, un paciente adulto mayor con múltiples factores de riesgo. En el caso de un cáncer de próstata, el paciente tiene que tener una edad avanzada que caracteriza un cuadro de sospecha también característica, porque no te van a dar una sospecha probable, a menos que ya abunden un poco más en los exámenes, ¿no? Pero yendo a lo clásico, para que empieces con algo de descarte de cáncer de próstata, porque te ponen edad, porque te ponen tres factores. Para acá, la mayoría de los cánceres son como triadas. La mayoría de los cánceres son triadas. En cáncer de próstata es edad avanzada, afroamericanos y historial familiar. No necesariamente factores de riesgo. O sea, este paciente no va a tener ningún factor de riesgo a diferencia de la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? En cáncer de próstata, lo que tenemos, ¿no?, es que tenemos que encontrar en la primera consulta, ¿no?, un tacto rectal anormal. Ya en la siguiente consulta le pido recién su PSA. Pero en forma de resumen, tacto rectal alterado, que sea con características pétreas, inmóvil, nodulares, asimétricas, con un PSA elevado a por encima de lo normal con respecto a su edad, porque el PSA puede variar respecto a la edad, ¿no? Puede variar respecto a la edad. Para puntos de corte, en examen te ponen mayor de 4, ¿no? En la primera impresión es muy raro, una sospecha bastante fuerte que sea más de 7, ¿no? Por eso es importante estos dos primeros como sospecha inicial, como sospecha inicial. Segundo, el tamizaje, el tamizaje luego de tener tacto rectal y PSA, porque esto no quiere, son exámenes que van completamente independientes.
el tacto rectal te puede salir alterado, pero el PSA normal. Y el PSA te puede salir alterado, pero el tacto rectal normal, ¿no? Eso es importante porque aunque tengas uno de los dos alterados, continúas con el tamizaje de los derivados del PSA o repetir PSA. Tienes dos opciones. Si es que el PSA ya te salió alterado, pues continúas con derivados, ¿no? Y si es que el tacto rectal solo estaba alterado, puedes repetir un PSA si es que no ha estado significativamente elevado, ¿no? Si es que no ha estado significativamente elevado. Estos son los valores para tú definir de que los derivados del PSA son sospecha de cáncer, ¿no? Y antes de que tú inicies una biopsia, necesitas sospecha de alta malignidad para que tu biopsia tenga una alta necesidad de ser, por así decirlo, satisfactoria o de que haya valido la pena. Entonces, por esto, la biopsia no sería el paso siguiente, por más que te lo pongan en el control del tamizaje. Lo siguiente, acorde a lo que se tiene que hacer, es la resonancia magnética multiparamétrica, ¿no? Con una alta sospecha, y esto creo que lo puse por acá, ¿no? La resonancia magnética multiparamétrica, sus indicaciones, ¿no? Sus indicaciones, como ves, PSA elevado más de 4, tacto rectal sospechoso, persistencia de sospecha tras biopsia negativa, que eso lo pones un poquito más alejado, porque ya se hizo biopsia y salió negativo, un poco raro, se vuelve a reevaluar, ¿no? Los más importantes son estos, que muestran que la resonancia magnética multiparamétrica está entre el PSA, el tacto rectal y luego la biopsia. Porque la resonancia magnética multiparamétrica te da probabilidades PIRADS. Que el PIRADS 1-2 no es neoplasia. El 3 duda y a 4-5 ya alta probabilidad. 5 más de 5 muy alta probabilidad. O sea que si yo pido una resonancia magnética multiparamétrica, lo que yo voy a calcular es a partir más o menos de qué pacientes me va a salir muy probable que el paciente con biopsia tenga cáncer. Usualmente el corte es a partir de 3, ¿no? Mayor o igual de 3. Por eso es que a pacientes con PIRADS mayor o igual de 3 se terminan utilizando biopsias ecodirigidas, ¿no? Y de las biopsias ecodirigidas, ¿no? Como ustedes habrán revisado, ¿no? Ahorita estarán en la primera semana y segundo día de su rotación de urología, ¿no? Usualmente a partir de 6 ya tiene alto, bueno, más que alto, cierto riesgo de cáncer. Cierto riesgo de cáncer. Y la clasificación está entre la predominancia de grupo celular alterado. 6 significa que hay 3, ¿no? Algo así. Luego le sigue el 3, 4. Luego le sigue el 4. El 4 rayita 3, ¿no? Decir, ahí te dice cuál es, por ejemplo, más avanzado del tejido anormal. Y usualmente el primero es el predominante, ¿no? Por eso que acá hay dos objetivos en riesgo intermedio. Pero más o menos de ahí me entienden, de la estratificación. Si está muy elevado, ya tiene alto riesgo. Usualmente, a partir de 7 ya tiene un riesgo intermedio, que es una alta sospecha, porque mira, tiene de 10 a 20 de PSA. 10 a 20 de PSA. Que esto ya por ahí lo voy dando un ojito. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para su tratamiento? Que también te piden. Si es que es un abuelito de 80, 90 años, pues ya vivió lo que tiene que vivir. Una vez iniciado el cáncer de próstata de sospecha, tiene 10 años después para que pueda vivir una vida tranquila y se puede morir por cualquier cosa menos el cáncer. Así que yo le voy a hacer una prostectomía. Yo le voy a hacer una vigilancia activa. No tengo que hacerle ningún procedimiento quirúrgico porque se va a morir en 10 años. O sea, es muy poco probable que muera por el cáncer de próstata y muy probablemente muera por otra cosa. A diferencia cuando ya está en estadio 2, está mal pronóstico y la esperanza de vida en la evolución del estadio clínico termine siendo peor, ¿no?
termine siendo peor que esos 10 años que le estamos dando de data. O sea, que yo voy a preferir a estos pacientes en estadio 2 darles, ¿no?, una prostatectomía radical. Sacamos ganglios, ¿no?, sacamos la próstata, sacamos músculos y escabio infiltrado, ¿no? Pero ya cuando hay metástasis, de frente lo catalogamos estadio 3. Estadio 3, ¿qué te dice? ¿No? A ver. Ya. Se está... perdón. No, menos mal me avisaron. A ver. ¿Ahorita se escucha? Me olvidé activar el audio. Estaba hablando solo. Sí, bueno. A ver. Ya. Ya, no se preocupen. Voy a empezar de nuevo entonces. Ya, mire. Recapitulando de lo que estaba haciendo, ¿no? Lo que estaba haciendo, chicos, era mostrarles como una estructura inicial, porque no se puede iniciar un resumen si es que no conocemos cuáles son los temas de frecuencia para el examen de urología. Y yo sé que la mayoría de ustedes ahorita están preocupados porque o están en su primera, segunda semana de rotación de urología y el examen está un poquito complicado porque son bastantes temas, ¿no? Aquí, para la cosa, hay que ordenarlo, ¿no? Porque no es lo mismo que el examen de NAM de urología, o el examen de salud de urología, o el examen de la universidad. Tienen que tener en cuenta acá dos temas importantes. Cáncer, cáncer, infecciones. Esos dos temas son los más importantes que les van a... o que lo van a necesitar. Sí o sí, dominar. Todos los cánceres. Cáncer renal, cáncer de urotelio, cáncer de vejiga, cáncer de pene, cáncer de riñón, ¿no?, cáncer de próstata, cáncer de testículo. Todos esos cánceres los tienen que dominar. Los tienen que conocer, los tienen que dominar. Segundo, otra cosa que necesitan saber es el manejo de las infecciones, porque las infecciones constantemente, anualmente se van actualizando. Porque la resistencia actúa constantemente en un grupo de ambiente y pues esto va cambiando a lo largo de los años. No vamos a tener que un día, el año pasado no había tantas E. coli como hay el día de hoy. Ahora son mucho más conocidas, ¿no?, etcétera. Así que eso tienen que priorizar. Si bien cálculos es el tema más frecuentemente preguntado en salud, ENAM es su tema menos preguntado. Solo van a encontrar una pregunta, pero solo, es como decirle, es imposible que se lo salten, pero solo van a encontrar a lo mucho una pregunta, ¿no? Porque hay algunos temas que a veces se saltan, unos temas que a veces son por ahí olvidados, pero cálculos no lo olviden, ¿ya, chicos? ¿Qué otra cosa? De acá, manejo que tienen que diferenciar términos como diferencia entre orquiectomía, orquidopexia, cuando utilizo uno, cuando utilizo otro. Tienen que ir descartando. Y, o sea, más o menos yo utilizo esto para guiarme, o sea, porque recuerden que ahora los exámenes no te lo están dando. O sea, yo me acuerdo que en un momento cuando yo estaba recopilando así preguntitas, o sea, ahí lo tenía más o menos fresco, pero algunas que otras preguntitas como que no llegué a completar toda la pregunta, ¿no? Pero traté de darme la idea de lo que querían darme, ¿no?, y de lo que quería entender, ¿no? Y ahí poquito a poquito vamos a ir entendiendo. Temitas que tienen que utilizar de descarte, solo necesitan saber las fijas, que vienen siendo malformaciones congénitas, hidronefrosis y traumatismos urgenitales. Esos temas, sus preguntas están de leída, están de lección, son demasiadas fijas para tratar de ampliar un estudio en algo tan poco complicado. Pero son fijas tal cuales, tienen que recordarlas porque igual toma su tiempo eso de recordar. ¿Ya? Así que vamos a iniciar con de los temas más frecuentes, que viene siendo diferenciación de cáncer de próstata con hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Ustedes tienen que tener en cuenta, chicos, que cuando hablamos de cáncer de próstata, la diferencia de hiperplasia benigna de próstata, primero, son factores de riesgo completamente distintos. En hiperplasia benigna de próstata hay muchos factores de riesgo, generalmente es comorbilidades, ¿no?
En cáncer de próstata es la edad avanzada, historial familiar, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Descendencia afroamericana. Esas características sin factores de riesgo, inevitablemente, abuelito de 80 años probablemente tenga su cáncer de próstata. O sea, primero por el factor de riesgo, ya tú tienes que sospechar un cáncer de próstata a un paciente que tenga 80 años de edad, ¿no? Como lo pueden ver acá. Segundo, ¿qué otra cosa necesito saber para diferenciar ambos? Su diagnóstico, ¿no? Su diagnóstico. Te van a decir de cajón, tacto rectal con PSA. Tacto rectal es diferente, el de la hiperplasia benigna de próstata, que usualmente se ubica en, ¿cómo se llama? En los lóbulos laterales, ¿no? En los lóbulos laterales. A diferencia, perdón, de la hiperplasia benigna de próstata, perdón, que es central. Está, hay una zona de transición. A diferencia del cáncer de próstata que es periférico, en el lóbulo posterior. Por eso es que el cáncer de próstata no es sintomático, porque no está presionando la uretra. Es más periférico, lóbulo posterior. A diferencia de la hiperplasia benigna de próstata, acá, como lo tienen acá, ¿dónde está? Acá. Es de la zona transicional de los lóbulos laterales medios. Eso primero. Usualmente la primera consulta siempre es tacto rectal. La segunda consulta tiene que ser PSA, porque al manipular terminas alterando los valores del PSA, ¿no? Usualmente después de 48, 72 horas. Segundo, también ver que el paciente no haya tenido fármacos con tratamiento de hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Lo que vendría siendo, tenemos tamsulosina para manejos agudos o finasteride para manejos crónicos. El finasteride llega a subestimar en un 50% los valores del PSA. Imagínate que su PSA, el paciente con finasteride, está en 4. Pero tú sabiendo que lleva finasteride, en realidad no tiene 4, sino tiene 8. ¿Ya? Más o menos algo así. Segundo, la sintomatología en hiperplasia benigna de próstata es más sintomático que el cáncer de próstata. Usualmente el paciente adulto mayor ni siquiera va a tener ningún problema con eso, solo va a ir por chequeo. ¿Ya? Eso es lo primero que tienes que detectar. Segundo, tamizaje. Hay pocos, o sea, el cáncer de próstata forma parte de los grandes cánceres que se hacen tamizaje a lo largo de la edad, ¿no? Te ponen tamizaje para cáncer de mama, tamizaje para cáncer de cuello uterino, tamizaje para cáncer de próstata y tamizaje para cáncer de pulmón, ¿no? Digo, para cáncer de colon, ¿no? Esos cánceres usualmente se hacen tamizaje, ¿no? Ya habrán escuchado alguno de esos tamizajes, ¿no? Papa Nicolau, mamografía, colonoscopía y acá PSA, ¿no? Son predictores, tal cual es, de probablemente tener cáncer. Así que esto es lo que inicialmente vas a utilizar. El PSA aumenta a lo largo de la edad. Aumenta a lo largo de la edad. Así que esto primero tienes que ponerlo en contraposición. Segundo. Lo segundo que vas a pedir, una vez ya hayas pedido el PSA, va a depender. Porque el PSA puede salir de alterado y el tacto rectal te sale normal. Eso puede pasar. O viceversa. Tacto rectal alterado y PSA normal. Eso muy frecuentemente pasa. Por eso existe el conteo de tamizaje. Y si es que el único que está alterado es el PSA, lo que vas a hacer es los derivados del PSA para calcular la probabilidad de alteración, ¿no? Con densidad, velocidad, ¿no? PSA libre para sospecha de cáncer. Es lo segundo que vas a hacer. Y si te sale probable, tú dices, pero ya de frente me voy a una biopsia. No. Lo siguiente que vas a hacer es una biopsia, es una resonancia magnética multiparamétrica. ¿Por qué? Porque yo cuando hago una biopsia tengo que estar seguro de lo que estoy biopsiando. O tengo que tener una confirmación de que la biopsia que yo vaya a hacer una biopsia satisfactoria. Porque toda biopsia, al menos a nivel de la próstata, genera problemas. Incluso si es ecodirigida.
En un adulto mayor que tienes 80 años y es frágil, tienes que tener cuidado con lo que estás haciendo. ¿Ya? Entonces, con la resonancia magnética multiparamétrica, que acá más o menos van a encontrar las indicaciones, el punto de corte te da un cálculo que es el PIRADS. El cálculo de probabilidad de cáncer es a partir de 3 o igual, no, de 3 a más de punto, ¿no? Ya a partir de esto yo voy a decir, ya, tiene 3, es muy probable que tenga cáncer, así que yo le voy a hacer una biopsia ECO-TR dirigida. Ahí recién ustedes pueden marcar biopsia en los exámenes. Ya, estratificación de riesgo. Usualmente, cuando hablamos de que el paciente, el paciente tiene riesgo bajo, usualmente hablamos del 6. 6 es lo mismo que decir, el tratamiento no hago nada. Paciente tiene 80, 90 años, no voy a hacer absolutamente nada porque su esperanza de vida en un estadio sumamente bajo, el cáncer le va a afectar después de los 10 años. O sea que cuando tenga 100 años, recién le va a empezar a afectar el cáncer. Imagínate que a los 5 años ya se habrá muerto, pero por otra cosa. Y suele pasar, por eso es que solo se hace una vigilancia. No se hace nada más. En el estadio 2 están hablando el mal pronóstico. Cuando lo encuentras tardíamente y probablemente sea una persona que ha tenido el cáncer de próstata de forma temprana, ya sea 60, 50 años, ¿no? Riesgo intermedio. En 7, recuerden que no es lo mismo decir el puntaje de Gleason en 7, no es lo mismo decir 3 de 4 que 4 de 3, ¿no? Que ambos en el puntaje de Gleason son 7, ¿no? Ustedes habrán visto por ahí, alguno de ustedes habrá visto esa diferenciación, ¿no? El grupo principal tiene alta alteración o alta, por así decirlo, displasia a diferencia del grupo 3. ¿Ya? Si te dicen cuál de los dos es más severo, ¿no? Marcan esto. Pero es diferente, ¿ya? Porque te puede haber una pregunta por ahí que te mida alteración. Ya, ahí lo que voy a hacer es una prostatectomía radical. ¿Qué es una prostatectomía radical? Yo saco la próstata y también saco grasa, saco, ¿cómo se llama? Grupo ganglios. Y ya también incluyen radioterapia radical dependiendo de la situación. ¿Qué otra cosa? 3 es cuando ya hay metástasis. 3, 4 ya cuando hay metástasis. ¿Qué tengo que hacer en esta situación? Al paciente, muy probablemente este cáncer lo tengo que asociar a algo más. Y lo que se ha recomendado es la hormonoterapia. ¿Ya? Intentar castrarlo. Hacer un bloqueo androgénico con quitar los testículos también. Porque si es que esto lo haces en metástasis, reducimos bastante el efecto que va a tener el cáncer de próstata a nivel sistémico. Y hay preguntas por ahí, ¿no? Que te lo ponen, no me acuerdo en dónde. Por ahí me habían preguntado en resistencia a la castración, que es la segunda evaluación, que cuando tú le haces una visualización al paciente de que le habías quitado la próstata, ¿no? Le habías quitado la próstata, ya no debería tener PSA. A lo largo del tiempo, te empieza a tener recidiva bioquímica, que la velocidad aumenta a partir de 0.2 y hay recurrencia de que el cáncer vuelve a crecer. A esto yo lo defino como paciente con resistencia a la castración. Y lo que voy a hacer a este paciente, voy a tener un fármaco de elección que es el docetaxel. El fármaco de elección es docetaxel. O sea, una pregunta llamativa, que creo que lo habían hecho una vez y tienen que recordarlo. Y cáncer de próstata también te dicen, donde frecuentemente hace metástasis al hueso, ¿no? Por eso se le hace gammagrafía ósea para ver si hay metástasis en el primer lugar. Así también como, por ejemplo, cáncer de riñón. Frecuentemente, ¿dónde hace metástasis? En pulmón. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? En la hiperplasia, a diferencia de la hiperplasia benigna de próstata, que el paciente tiene factores frecuentes de uropatía obstructiva,
tienen que recordar las características: dolor, disuria, urgencia, nicturia, poliaquiuria, ¿no? Características de síntomas obstructivos irritativos, partes de para hacer la sospecha, la zona transicional, lóbulos laterales, lóbulo medio, ¿no? Otra cosa que te pueden servir para la sospecha, si es que el PSA y el tacto rectal no te haya salido para hiperplasia benigna de próstata, sobre todo el tacto rectal, tienes el reflujo postmiccional, que usualmente tiene que estar menos de 10% por cada micción, ¿no? Si es que te sale más del 10%, pues tienes otra fuerte sospecha para hiperplasia benigna de próstata y puede ser indicativo para que ya puedas utilizar manejos crónicos como el finasteride, ¿no? Manejos crónicos como el finasteride. Y la cirugía, pues, ¿no? Refractaria al manejo médico, complicaciones agudas, hitos recurrentes, hematurias que complican al paciente a largo plazo por tener enfermedades de alto calibre constantemente, yo lo que voy a hacer es una cirugía. Te ponen acá todas las condiciones de cirugía, que en simples palabras son condiciones agudas: retención de orina, hito recurrente, hematuria recurrente, fracaso del tratamiento médico, ¿no? Dependiendo del punto de corte, por ejemplo, Villamedic trabaja con 60 cc. 60 cc menos de esto, RTU. Es una resección mínimamente invasiva, a diferencia que hacer una prostatectomía simple que abrimos, ¿no? Fascias, músculo, todo, y ahí terminamos sacando lo que vendría siendo la próstata. Y acá, pues, ¿no? Enucleación láser. Solo cuando el paciente tiene alto riesgo de sangrado. De acá, cositas que te pueden interesar, ¿no? Te pueden interesar, sobre todo, estos valores, cuando es indicativo para neoplasia, cuando es normal o para descarte, porque si es que no es cáncer, puede ser muy probable hiperplasia benigna de próstata. Así que los rangos que están arriba que les había mostrado son fuertemente para cáncer de próstata, cuando la velocidad aumenta, la densidad aumenta y el PSA libre baja. ¿Qué otra cosa? Ya de acá no mucho. Así que el siguiente cáncer es el cáncer testicular. El cáncer testicular tiene factores de riesgo. El más frecuente, el más llamativo, el más importante es la criptorquidia, ¿no? El testículo no descendido a lo largo del desarrollo, ¿no? Que usualmente se espera hasta el sexto mes para que termine descendiendo solito, pero si no desciende solito, yo tengo que hacer una evaluación para el tratamiento entre los 6 meses y los 2 años, porque ya después de los 2 años tiene alto riesgo de cáncer y yo tengo que hacer, en vez de una orquidopexia, una orquiectomía. Tengo que sacar ese testículo porque muy probablemente me vaya a generar cáncer. ¿Y cuál es el cáncer más frecuente acá? Es el seminoma. El seminoma no eleva marcadores. No eleva marcadores. ¿Ya, chicos? Y como hay cánceres también que te elevan marcadores, y ha sido pregunta muy frecuente en examen de cuáles son de los carcinomas que elevan marcadores. Y yo me acuerdo que te decían, ¿cuál es el tumor que eleva beta-HCG? ¿No? El tumor más frecuente que eleva HCG, beta-HCG. Y te ponían carcinoma embrionario, teratoma, corocarcinoma y saco vitelino. Justamente te pusieron estas 4 de clave. Yo creo que última, creo que no habían puesto ninguna de las anteriores, ¿no? Dependiendo de la bibliografía que tú manejes, ¿no? Porque tú piensas, ya, corocarcinoma es el más característico que eleva beta-HCG. Porque es un cáncer completamente maligno, completamente agresivo. Se tiene que tratar de elección y es el primero que te enseñan. De hecho, es el primero que te enseña, a diferencia del carcinoma embrionario. Pero la respuesta era el más frecuente. Y se tenía que marcar carcinoma embrionario, ¿no? Sí, también, por ejemplo, como el teratoma
y el saco vitelino con la alfa-fetoproteína. Y la diferencia es la frecuencia en donde encuentras este paciente. Usualmente pediatría, tumor de saco vitelino. ¿Qué otra cosa? Y usualmente el teratoma es benigno, pues, ¿no? De ahí que otra cosa. Tienes que tener en cuenta el manejo del paciente, porque si es seminoma, es radiosensible. Tiene buena respuesta a la radioterapia. Y como tiene buena respuesta a la radioterapia, pues no voy a hacer mucho. A diferencia de los no seminomas, que voy a iniciar quimioterapia obligatorio, porque aquí son radioresistentes. ¿Ya? Aquí ocurren de forma más temprana y tengo que actuar de forma mucho más rápida, ¿no? Por ejemplo, mira, acá como te había mencionado, en sí hay varios, casi todos estos cánceres elevan alfa-fetoproteína. Pero si te piden el más característico en pediatría pones sacovitelino. Y si te ponen el más frecuente de todos, 80% carcinoma embrionario. ¿Ya? De ahí que otra cosa. Ya. Tienen que aprender a diferenciar de los tumores de estroma. El de Sertoli y el de Leydig, ¿no? Tienes que saber cuál es cuál. Porque yo me acuerdo por ahí que había una pregunta que te ponía un tumor de estroma y te daban características clínicas y y en ese momento, pucha, ¿era de Sertoli o era de Leydig? Recuerden que el tumor de las células de Leydig, ¿no? Es lo que producen las testosteronas, ¿no? Por eso que hay una pubertad precoz. En el otro hay una ginecomastia, que en realidad hay muchas causas para la ginecomastia. Una de las causas es por la prolactina, ¿no? O produce inhibina con estrógenos. Son cosas totalmente distintas. Si solo es esto, si solo es ginecomastia y no hay pubertad precoz, pues sospechan un poco más con células de Ley. Si no hay pubertad precoz y solo hay ginecomastia, células de Sertoli. Ya, pero un ratito. Dime que no se trabó. Ya, no se trabó. Ya. Pero acá más o menos igualmente tienen las clínicas. Acá tienen las clínicas. Ginecomastia más pubertad precoz, células de Leydig. Si solo tiene ginecomastia, pues célula de Sertoli. Esta una pregunta que sí me vino, pero era recontra rebuscada. Lo que normalmente te preguntan de cáncer testicular es la diferencia de los marcadores. Diferencia de marcadores con factores de riesgo, que es lo más importante. ¿Cómo se llama? De cáncer de próstata, lo que tienen que identificar es, ¿cómo se llama? ¿Cuál es al órgano donde normalmente hace metástasis? El tratamiento, ¿no? Y el tamizaje, que el tamizaje es lo más importante de cáncer de próstata. Hay algunos quistes renales que... Quiste renales no me vino en preguntas. De hecho, no he visto casi ninguna pregunta en quiste renal, pero lo enseñó QX. Lo único que tienen que saber de quiste renal es que tiene alta probabilidad de que haga cáncer a partir de ciertos parámetros, ¿no? Que acá te ponen los parámetros de Bosniak. En resumen, para tú diferenciar Bosniak 2 de 2F, la cantidad de septos en Bosniak 2 es menos de 3. 2F más de 3. Nada más. Para diferenciar Bosniak 2F con el 3 es el grosor. El grosor, cuando aumenta más de 2 milímetros, se hace llamativo, aumenta el realce y ya necesita tratamiento quirúrgico. Se tiene que operar. Básicamente esa es la forma de entender el Bosniak. La forma de entender el Bosniak, que no es nada del otro mundo. Si ya encuentran nódulo, pues ya, se va a cirugía.
De ahí tenemos, por ejemplo, el cáncer, así como, por ejemplo, el cáncer microcítico de pulmón, que era el alto paraneoplásico. Aquí el alto cáncer paraneoplásico es el cáncer renal, ¿no? El alto cáncer renal, que en, ¿cómo se llama? En QX, en QX le ponen su triada de Guillain, o le pueden decir triada de medicina interna, que es hematuria, dolor y masa en flanco, ¿no? Es el alto paraneoplásico porque produce, sí, un montón de contenido que se asemeja a las hormonas, por ejemplo, hipercalcemia, que lo puedes encontrar también en cáncer epidermoide de pulmón, ¿no? Policitemia, en algunos cánceres que probablemente hayan visto de, ¿cómo se llama? Hematología, ¿no? Personas en, en altura, ¿no? O los síndromes mieloproliferativos crónicos, hipertensión arterial, que lo encuentras en varios cánceres en general, ¿no? Pero ese es característico, porque es 160 con 100, 160 con 100, aumenta elevando la renina, o genera, este cáncer libera análogos de la renina, y se asemejan a la renina y aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cushing, así hacen algo con el cortisol, etcétera, galactorrea, etcétera. Y aumentando en enzimas hepáticas, el síndrome de Stauffer, ¿no? Alfa, no, lo que vendría siendo transaminasas, ¿no? Gamma glutamina, la GGT, ¿no? Etcétera. ¿Y acá cuál es el tratamiento? Usualmente aquí ya hacemos netamente TNM, ¿no? TNM y el tamaño. Si es que es menos de 7 centímetros, se puede hacer una nefrectomía parcial. Salvamos el riñón y solo parcialmente y ya. Cambio cuando es a partir de más de 7 centímetros, que es el punto de corte, la mayoría de las preguntas que habrán visto en nefrología, nefrectomía radical. Sacamos riñón, cápsula, grasa, ganglios, todo. Sacamos todo. Y agregamos inmunoterapia si es que hay metástasis. Les dije, ¿cuál es la metástasis más frecuente a nivel renal? No, pulmón. Metástasis en pulmón. Inmunoterapia, sunitinib. Inmunoterapia, sunitinib. Eso tienen que revisar. También hay, ¿cómo decirte? Reacciones adversas. Algunas características que puede darte el pulmón en general. No, que está más o menos... Ah, ya, y no se olviden de esta asociación que es el síndrome de von Hippel-Lindau, ¿no? Que se asocia también a hemangiomas. Se asocia a hemangiomas. Bien llamativo. Y la amiloidosis reactiva. La amiloidosis reactiva, así también como por ejemplo hay amiloidosis reactiva para artritis reumatoide, que te hace un síndrome nefrótico con proteinuria más de 20. Aquí igualito, en el cáncer renal, te hace este síndrome nefrótico por amiloidosis reactiva, que es, entre comillas, amiloidosis secundaria. Me voy a prender la luz porque no veo nada. No veo nada. Igual si es que tienen alguna consulta, alguna duda, chicos, me avisan. Me avisan. A ver, ¿qué otra cosa? Ah, ya, también preguntan sobre el tejido, ¿no? También preguntan sobre el tejido, ¿no? En el cáncer de próstata, adenocarcinoma. En el cáncer de testículo, seminoma. En el cáncer renal, células claras, ¿no? Y vejiga con urotelio, carcinoma de células de transición, que son los más frecuentes, a menos que te agreguen un factor de riesgo que podría ser para otro. Por ejemplo, carcinoma epidermoide, ¿no? Aquí vamos a verlo, ¿no? Para carcinoma epidermoide tienes que tener alguno de estos tres. El hematobium, schistosoma hematobium, que es un parásito, la ciclofosfamida o la cistitis crónica, que es menos frecuente, pero igual lo pueden ver por ahí, ¿no? ¿Qué otra cosa? Usualmente urotelio o cáncer de vejiga, la sintomatología va a ser la misma, porque todos estos pacientes, a partir de cáncer renal,
todos llegan con hematuria. Cáncer renal, te dejo al final, o lo sospechas al final, porque usualmente estadio avanzado significa hematuria. Así que eso lo tienes que ver. Aparte, ¿cómo se llama? El sangrado renal es diferente al sangrado vesical. Y eso lo habrán visto por los exámenes de laboratorio, cuando ven los hematíes dismórficos y demás. No, básicamente es diferente, ¿ya? Así que, y los cilindros hemáticos, ¿no? Los cilindros hemáticos. Es diferente. Así que, esta hematuria, ya analizada, que no es renal, hacemos citología urinaria y citoscopía. Citología, Papa Nicolau, para ver si hay células anormales. Si te sale citología positiva y no hay lesión, la citoscopía es para ver lesiones e identificar, ¿hay lesión? ¿Es músculo invasivo o no es músculo invasivo? Si no hay lesión, te dice dos cosas. O el cáncer está al inicio, tis todavía, chiquitito, no lo has visto bien, o el cáncer está más arriba del cáncer de vejiga. No es cáncer de vejiga, es cáncer de urotelio, ¿no? Así se sospecha cáncer de urotelio. Que obviamente lo que más te van a preguntar acá es cáncer de vejiga. Cáncer de urotelio, ahí si es que lo puedes anotar por ahí para acordarte. Tratamiento. Esto te van a preguntar. Te van a decir, paciente que tiene un tumor in situ, un tumor de alto grado, un tumor T1, inmunoterapia con la BCG. Inmunoterapia con la BCG. Paciente que tiene múltiples tumores recurrentes, pero son de bajo grado, riesgo intermedio. ¿Ya? Tumor único, bajo riesgo. Bajo grado único, TA. ¿Ya? No papilar, papilar. Y cuando ya infiltra la submucosa, T1. ¿Listo? Así más o menos te van a preguntar. ¿Qué otra cosa? Ah, ya. Te preguntaban, yo me acuerdo que en mi examen me preguntaban si el papiloma invertido era de alto riesgo o de bajo riesgo. Papiloma sigue siendo papiloma, o sigue siendo un tumor papilar. O sea, es de bajo riesgo. Y yo caí ahí, yo pensando que era invertido, es como que si estuviera infiltrando. Y pues yo dije, ay, alto riesgo. No, es de bajo riesgo, chicos. Es de bajo riesgo. Papiloma invertido. La palabra invertido la habían agregado por ahí. Sí, los doctores le van a agregar palabritas para que se confundan. Pero manténganse la teoría. Músculo invasivo cuando... Aquí es cuando no había invadido músculo hasta la submucosa. ¿Invadió músculo? Cistectomía radical de frente. Si es que no hay nódulos o metástasis. Pero si es que hay metástasis, quimioterapia. Si es que no te responde lo anteriormente mencionado en músculo no invasivo, cistectomía radical, recién cirugía. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Y ya para cáncer de pene necesitan estos factores de riesgo. Necesitan que pacientes con fimosis, que tienen parafimosis recurrentes, ese estado de infección, por evitar, por no tener ese cierre completo, micropene, inicio temprano, BPH, sobre todo 18, que dice cuál es la probabilidad, porque usualmente el BPH, el 16-18, es probabilidad de cáncer de cuello uterino. ¿Qué tanta probabilidad esto te hace para que tengas un cáncer de pene? En el cáncer del varón, el 33%. 33% de riesgo de probabilidad. ¿Ya? O sea que las relaciones múltiples, BPH, te da tu cáncer propio para el varón. No solo es cáncer de cuello uterino, ¿no? ¿Listo? También lo que vendría siendo algunas prácticas. Esto lo vamos a ver. No sé si lo tenía por acá. Esto. Gente de África que se hacía circuncisiones tempranas, antes de los 7 años, se consideraban como factor protector. Circuncisión después de los 7 años no se demostraba si es que te hace algo bueno o te hace algo mal. ¿Ya? Solo circuncisión antes de los 7 años.
¿Ya, chicos? Eso tomarlo en cuenta. ¿Qué otra cosa? Eh, ¿Cuándo es bajo riesgo? ¿Cuándo es alto riesgo? Dependiendo del tamaño. Porque si es más de 2 centímetros, imagínate que saques toda la uretra y ya el paciente no va a tener por qué orinar y vas a tener que hacerle como una ostomía para que pueda orinar normal. Si es que el paciente es de bajo grado y puedes dejar un remanente de 4 centímetros como mínimo, el paciente está de lo más feliz de su vida porque va a poder orinar sin problemas y ya su cáncer se ha curado. Pero si te pasas de esos centímetros, ya no va a funcionar. Y vas a tener que hacer una ostomía o ya pues se quedó sin eso, pues ya fue. Solo cuando hay esos milagrosos 4 centímetros se puede hacer algo. ¿Ya? Así que básicamente, chicos, esto es cáncer. Esto es cáncer. Vamos a ver unas preguntitas por ahí. Si es que las encuentro. Ya te dicen, paciente mujer, 73 años, en chequeo médico actual le realizaron una ecografía abdominal, donde evidencian una masa en el riñón izquierdo. Paciente no refiere síntomas, no dolor, no hematuria. Tú dices, no es cáncer, no tiene síntomas. El cáncer renal tiene síntomas cuando ya es avanzado. Más bien, yo pienso esto, digo, esta mujer está en un estadio temprano, puedo operarla, vamos a hacerle chequeos. Así yo pensaría. Fuma 20 cigarrillos al día y 20 años, tiene factores de riesgo. Masa renal fuera cáncer, lo más recomendable es hacer una nefrectomía radical. ¿Por qué te ponen esto falso? Muy probablemente porque en la pregunta te habrán puesto, si ya sospecho que esto está en los estadios iniciales, ¿qué tipo de nefrectomía hago? El estadio inicial es el estadio 1 cuando la masa es menos de 7 centímetros. Y ya lo ha visto con una ecografía. El manejo inicial entonces no va a ser una nefrectomía radical. Va a ser una nefrectomía simple. Pero te dice señale lo falso. Ya, tienen que entender eso. ¿Qué otra cosa? A ver. Acá te ponen el tumor de Wilms en una masa palpable abdominal. Te dicen cuál es la masa palpable o el tumor más frecuente abdominal que sea palpable. El más frecuente en niños, porque es una lesión sólida, es el tumor de Wilms. ¿Ya? Es el tumor de Wilms. Eso sí va por ahí, fija. ¿Qué otra cosa? Te dicen... Antes de iniciar un tratamiento de cáncer de pene, ¿cuál de las siguientes es verdadera? Realizar un estadiaje, grado de invasión, brindar información importante para el pronóstico. Eso tienen que entenderlo. En cáncer de pene o en la mayoría de los cánceres, siempre se tiene que evaluar el estadiaje. Evaluar el estadiaje, la extensión de lo que ha invadido, el grado de invasión. Como les dije, la invasión más de 2 centímetros es diferente a la invasión de menos de 2 centímetros, porque te da peor pronóstico para que el paciente ya no pueda orinar. No se puede hacer una reconstrucción, una reparación para que mantenga una uretra viable y no se tenga que hacer una vía accesoria. Por eso, esa es la verdadera. Y acá, ¿qué más? Te dicen paciente 70 años recibiendo dutasteride, que es como una finasteride. Te dice, los síntomas mejoran, pero el tamaño y el volumen de próstata se mantiene. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? O sea, te dicen que el paciente tiene hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Te dicen que 70 años de edad, desde hace un mes, viene recibiendo finasteride. Bueno, no te dicen que tiene hiperplasia benigna de próstata, te dicen que está recibiendo finasteride.
Lo que hace el finasteride es inhibir el crecimiento, o sea, no que baje de crecimiento, sino que evite crecer más. ¿Ya? Lo incorrecto entonces es que el crecimiento se produce en la zona periférica de la próstata. Ya, recuerden las zonas, por eso les digo, tienen que recordar las zonas. Está. Caniperplasia, zona transicional. Zona transicional, lóbulo lateral, lóbulo medio. No es, voy a poner acá, no es zona periférica. No es zona periférica, zona transicional. Esas palabritas acuérdense, porque siempre me acuerdo que preguntan esto. Siempre preguntan las zonas. Le preguntan zonas, ¿no? En cáncer de próstata, posterior. Eso preguntan. Quería ver una pregunta de tamizaje, ¿no? Enfermedades de ETS, marque lo correcto. La ETS que está relacionada a enfermedades oncológicas de alto riesgo. De todas estas, ¿cuál has visto que se asocia a cáncer de pene? Incluso también cierta parte a cáncer de vejiga. Virus de papiloma humano, 16, 18. Porque 6, 11, ¿no? Se asocia a patologías dermatológicas, ¿no? Patologías dermatológicas. Marque cuál de los siguientes no es un signo obstructivo. Signo obstructivo. ¿Qué va a tener el paciente? Goteo postmiccional, ¿no? Incompleto vaciado, va a retener líquido en algún punto, hidronefrosis, etc. Incontinencia, que se le escape la orina. Esto no va a tener. No va a tener eso. Más bien, va a retener orina. Es lo contrario. El tumor de Wills, como les dije, es el dolor abdominal. Digo, el dolor abdominal signo predominante. Pero es el único tumor en el niño que tiene, que es palpable, mejor dicho. Que es palpable. ¿Qué otra cosa? Tumor testicular que se disemina por vía hemática y al momento del diagnóstico casi el 100% de los pacientes ya tienen metástasis. ¿Cuál de todos estos es el más agresivo? Y eso estaba en QX, ¿no? El coriocarcinoma. El coriocarcinoma. Te pueden preguntar cuál es el más agresivo y te pueden preguntar cuál es el que tiene más frecuente la beta-HCG. Carcinoma embrionario. Que fue mi pregunta de examen, ¿no? ¿Qué otra cosa? Cáncer de próstata, marque lo correcto. Como les dije, preguntan, examen, preguntan, tamizaje, ¿no? El cáncer de próstata de Gleason 7, el 3-4 es de peor pronóstico que 4-3. Falso, este es falso, chicos. El grupo que tiene mayor predominancia es el primero. Es el primero. Pero les dije, Gleason 7 no es lo mismo que 3 más 4 que 4 más 3. Ya, acá no usé matemáticas. ¿Qué otra cosa? Te dice, PIRATS 3 más densidad es indicativo para de biopsia de próstata. Y acá me causa inquietud, no es indicativo. Pero si pide, ya te ponen la densidad y te ponen los valores al límite. Ya, acá, como tú lo tomes, porque igual a partir de 3 suele ser la indicación de la biopsia. Pero imagínate que está en 3, que es el, ¿cómo se llama? Grado medio. El grado medio de inicio de indicación. Por ahí más o menos lo toman así. Recurrencia bioquímica, 2 aumentos consecutivos de PSA. Ya, aquí es más de 2. Aquí es más de 2. Acá no es igual, acá no es mayor igual. Acá es más. Ya, acá es más. Por eso esto es falso. Tratamiento de cáncer de próstata localizado de bajo riesgo. Bajo riesgo, chicos. ¿Qué le van a hacer al viejito de 80 años? ¿Le van a hacer su prostatectomía radical? No, pues no le hago nada. No le hago nada. Le digo que se vaya a su casa, que tome su Coca-Cola y que viva lo que tenga que vivir. ¿Qué otra cosa? Y así nomás, ¿no? O sea, vejiga. Por ahí había una pregunta de cáncer de vejiga.
No me acuerdo dónde. Ya. Si tienen preguntas por ahí que quieren que les explique, igual me avisan. Porque creo que eso está... no sé si es que ustedes revisan de Gravas. Que por ahí carpetas, hay gente que vende las carpetas por ahí. Y más o menos tienen te dan esto. Esto es lo mínimo que tienen que darte. Entonces acá tomen como incorrecto a partir de Pirras 3, ¿no? Necesita Pirras 4 para que ya puedas indicar una cirugía. O sea, pregunta de examen del doctor. Que esas preguntas sí son frecuentes, chicos. Son muy frecuentes. Ahí está, mira. Respecto al tratamiento del cáncer vesical, músculo invasivo, lo cierto es, radioterapia es la mejor opción. No, dependiendo. Puede ofrecerse quimioterapia intravesical. No. Quimioterapia neoadyuvante no es una opción de tratamiento, es una opción. Quimioterapia adyuvante es antes de la cistectomía radical. No, aquí no te menciona adyuvante, no sería la palabra correcta. Es si es que no responde. Si es que no responde. Y sobre todo lo que se utiliza en alto riesgo es la inmunoterapia con BCG, ¿no? La inmunoterapia con BCG. Este cuadrito. Si quieren, tómenle, aprovechen para tomarle captura, ¿no? Porque como les digo, lo que más pregunta es estas cosas. Esto no es quimioterapia neoadyuvante, porque la definición de quimioterapia neoadyuvante es ayudar a bajar el tumor para que puedas extirpar el cáncer, que usualmente se hace en estadios avanzados. Esto no es quimioterapia neoadyuvante, es una quimioterapia para el tratamiento total. Si es que falla, pues ya hace cistectomía radical, pero no es neoadyuvante. La definición está mal. Y adyuvante tampoco, porque adyuvante es después. Tampoco sería la palabra correcta. Cistectomía parcial puede realizarse en casos especiales. Claro que sí. Casos especiales, como que no te responda el tratamiento. Más o menos entienden esto, descartan estas dos de frente. Descartan estos dos. ¿Ya? A ver, también te pueden decir, ¿no? Puede ofrecerse en músculo invasivo. Puede ofrecerse quimioterapia intravesical. Ah, mira, acá estaba mi quimioterapia intravesical. No, acá está músculo invasivo. No hay opción a quimioterapia. Y solo se hace cistectomía radical. Esto de la... ¿Saben dónde escuché esto de quimioterapia neoadyuvante? Que esto no se hace en todos los cánceres, solo en los que están aprobados. Por ejemplo, cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas, el característico cuando está el ángulo en menos de 180 grados que atraviesa, ¿cómo se llama? Que hay infiltración hacia la aorta. No hay evidencia de infiltración a la aorta. Ah, pues hago una quimioterapia adyuvante, disminuye el tamaño del tumor y lo extirpo quirúrgicamente de vía radical. Eso es lo que se hace. Acá no se hace estos procedimientos. Así que esto más o menos para que lo entiendan. Y siempre guíense de esto. Siempre guíense de esto porque así lo van a entender. Ya. Bueno. Si es que no tienen alguna duda, alguna pregunta, igual. Me avisan. Ahora yendo por los... Diría urolitiasis, porque urolitiasis es sencillito. Es bastante tranquilo. Yo considero que deben tenerlo como un tema fuerte para que conozcan los demás. Porque todos los temas tienen epidemiología, factores de riesgo, clasificación, clínica, diagnóstico, tratamiento. ¿No? Y usualmente, ¿qué es un cálculo? Un cálculo renal. Usualmente acá los afectados somos nosotros. A partir de los 30 años hay alto pico. Hay alto pico. ¿Qué es un cálculo? Usualmente dice, ¿cuál es el cálculo que duele? ¿El cálculo renal es el que duele? No, falso. Cálculo ureteral es el que duele. Cuando hay obstrucción en los uréteres, eso sí duele. Un cálculo renal no duele, porque igual pasa flujo. Duele cuando no pasa.
¿Y frecuente por qué? Por oxalato de calcio. Pacientes que consumen alta cantidad de espinaca, que tienen alimentos altos en oxalato, ¿no? Pacientes patológicos con hiperparatiroidismos, hipercalciuria, ¿no? Etcétera. Tratamiento tiacidas. Tratamiento tiacidas. ¿Por qué? Porque esto previene la hipercalciuria, ¿no? Reabsorbe calcio, ¿no? Impide que el calcio llegue a nivel renal. Entre paréntesis, ya no se deberían formar cálculos de oxalato cálcico, ¿no? De ahí los cálculos de fosfato amónico magnésico o el famoso asta de venado o cálculo coraliforme, cálculo de Struvita. Por infección Proteus mirabilis, ¿no? Klebsiella, pseudomona. Van a emplear un poco más en terapéutica médica. Acá, tratamiento antibiótico de frente. Tratamiento quirúrgico también. Porque la única forma de sacar este cálculo coraliforme es por nefrolitotomía percutánea. Usualmente tratamiento expulsivo puedes utilizar litotricia, pero acá se contraindican embarazadas, solo cuando el cálculo es menos de 10 milímetros o menos de 20 milímetros en el riñón. Usualmente los cálculos son más de eso, así que más de 10 milímetros en uréter se tiene que hacer ureteroscopía. Y para esos llamativos que les estoy mencionando, grandes, duros, múltiples, complejos, coraliforme, nefrolitotomía percutánea, ¿no? Y endoscópica versus abierta en estos parámetros. Y como yo defino también, hay algunas preguntas que te dicen cuáles son cálculos radiolúcidos y radiopacos. Porque te dicen, ¿no? Usualmente yo pido un examen con el fin de determinar dónde está el cálculo. ¿Y por qué creen que muchas veces a los pacientes no se le hace radiografía? Porque hay estos cálculos que van a ser radiolúcidos, o sea, en su mayoría de los casos no voy a encontrar el cálculo porque terminan siendo radiolúcidos. ¿Como quiénes? Ácido úrico, cistina, ¿no? Que trata fácilmente con tratamiento de aropulinol, el paciente que tiene gota le voy dando, también se va tratando para su cálculo de ácido úrico. Cistina, en el caso del niño le doy penicilamina, ¿no? Radiopaco es el de oxalato cálcico de elección, ¿no? Si es que no lo ves y tiene los síntomas, pues tienes que sospechar de los radiolúcidos. Y hay otro radiolúcido que es el cálculo de indinavir por tratamiento antirretroviral de VIH. Fármacos que te predisponen a cálculos renales: indinavir, quinolona, ceftriaxona, sulfas, aciclovir, tramtereno. ¿Ya? Eso es lo que tienen que saber. Manejo agudo también. Hidratación, ¿no? Manejo para el dolor, morfina y derivación. Si es que está complicado, hidronefrosis, ¿no? Catéter doble J, si es que lo puedes hacer abajo, o si es que la obstrucción está arriba, tubo de nefrostomía, ¿no? Tubo de nefrostomía. De alguna forma para que termine eliminando el líquido, ¿no? Y te dicen, cuando yo confirmo el diagnóstico de cálculos, para definirlo, un cálculo duro, porque ahí dice blando, duro, ¿cómo defino eso? Cálculo duro, más de 1000 unidades Hansfield, que sea de un tamaño consistente, pero a partir de más de 1000, ¿ya? Que son partes de la indicación para una nefrolitotomía. Hansfield más de 1000, que tenga más de 20 milímetros de riñón, ¿no? Son indicaciones para que tú hagas la nefrolitotomía. ¿Qué otra cosa? De acá otra cosa que necesitas saber es la evaluación metabólica, ¿no? ¿Cuándo haces evaluación metabólica a los pacientes? Pacientes que tienen recurrencia de cálculos. Recurrencia de cálculos. ¿Por qué está generando esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Antecedentes. ¿No? Eso se tiene que ver constantemente, ¿ya? Porque el cálculo no llega ahí. Necesitas tener algún factor de riesgo que tienes que tratar, o si no va a volver a tenerlo. ¿Listo? Y usualmente acá los cálculos se suelen eliminar en el 90% cuando es
hasta 4 milímetros, ¿no? Por eso digo, imposible que encuentres un cálculo menos de 10 milímetros con litotricia. Muy, muy difícil. Si lo encuentras ya, hasta manejo médico puedo hacer. Con tansulosina que relaja sobre todo los cálculos que están en la estrechez, en la tercera estrechez, ¿no? Porque hay 3 estrecheces, ¿no? Lo que habían revisado por ahí, estrechez piel ureteral, ¿no? Estrechez en los vasos ilíacos y estrechez cuando está comunicando con la vejiga, ¿no? En la última estrechez tiene posibilidad de hacer una dilatación, ¿no? Bueno, relajar las paredes para que pueda eliminarse ese calculito, ¿no? Básicamente. Contraindicaciones de litotricia, ¿no? Lo que tienen que hacer, básicamente. Por eso le digo que es un tema bastante sencillo. Las fijas son lo que les he estado mencionando. Cuando tratar, qué es lo que voy a tratar crónicamente, agudo, qué es lo que voy a hacer, ¿no? Agudo, qué es lo que voy a hacer, cuándo indicar nefrolitotomía, cómo definir qué es un cálculo duro, cuáles son los radiolúcidos, cuáles son los radiopacos. Eso tienen que saber. Y si es que a un viejo le da, es porque tiene una uropatía obstructiva por hiperplasia benigna de próstata. Tienen que descartar otra causa. Esta captura que está ahí, me acuerdo que no ha sido por las puras. Yo me acuerdo que he visto varias preguntas de exámenes de esas tres capturas que he mandado, o bueno, que está ahí. He visto varias preguntas de exámenes, así que las terminé haciendo copia y pega y las terminé resumiendo. Así que eso lo pueden tomar una captura por ahí de lo que yo he considerado que suele venir. A ver. La ITU. Ay. What? ¿Qué le pasó a mi tema de ITU? No, no me digas. Ay, esperen, poner acá. Ahí está. Había una zona que frecuentemente donde afectaba la tuberculosis en riñón, sea necrosis, uréteres, formas, patrones arrosariados, microvejiga ¿no? En la vejiga, y en donde frecuentemente actuaba en el hombre, hacía una orquiepididimitis tuberculosa, que es lo más frecuente, ¿no? Y en las trompas en las mujeres. ¿Qué otra cosa? La cistitis intersticial, ¿no? La cistitis intersticial, que es una condición infrecuente. Las cistitis intersticiales son como clínicas, por así decirlo, crónicas, entre obstrucción y dolor, sobre todo dolor, porque también se asocia a lo que vendría siendo un dolor nociplástico. Por eso verán en los tratamientos que dieta, cambio de estilo de vida, apoyo psicosocial, amitriptilina. Cuando ves amitriptilina en un tratamiento es que es un dolor central, ¿ya? Es un dolor central. Hay citoscopías para que confirmes el diagnóstico. Y las prostatitis, pues, ¿no? Para que definas las categorías, ¿no? La categoría. Y tu recurrente usualmente a partir de 3 o más al año. 3 o más al año. Categoría 3, prostatitis abacteriana con síndrome pelviano crónico, ya sea si es inflamatorio o no inflamatorio. Y prostatitis inflamatorio asintomática. Que tiene las mismas características, ¿no? Tiene las mismas características, pero el tratamiento se parece bastante a lo que vendría siendo una ITU en el varón clásico que se trata con ciprofloxacino. Aquí los factores de riesgo para que tengas una prostatitis son las relaciones sexuales, ¿no? Relaciones sexuales, tienes riesgo de infección por gonococo, tienes riesgo de infección por clamidia, por eso que a esas quinolonas, fluoroquinolonas, ¿no? Se les suele agregar lo que vendría siendo macrólidos, fluoroquinolonas, macrólidos y ceftriaxona. Ceftriaxona para tratar el gonococo y macrólidos para tratar la clamidia. Y ya fluoroquinolona.
Por el tratamiento depende de lo que salga del cultivo, no es tan sensible, pero lo que sí te van a preguntar, ¿no? Lo que sí te van a preguntar acá es el manejo actual 2025 de cómo se tratan las nuevas ITUs. Y este tema, o al menos yo lo tengo por terapéutica médica, que es lo último más actualizado que he tenido de antibióticos, que ustedes conocerán que la cistitis ahora, antes había una clasificación de pielonefritis no complicada y pielonefritis complicada. Ahora, toda ITU complicada es una ITU que tenga síntomas más allá de la vejiga, tenga clínica más allá de la vejiga. O sea, que suba, que tenga dolor retrolumbar, que tenga dolor en flancos, ¿no? Que suba de alguna manera, que tenga fiebre, que tenga inestabilidad hemodinámica, ¿no? Que se pase de estos síntomas, sí, ya es una ITU complicada. Y el tratamiento es diferente, porque el tratamiento para una cistitis aguda no complicada, pues nitrofurantoína, fosfomicina, ¿no? Para bacteria la más frecuente de todas, la E. coli, ¿no? En posmenopáusicas y comorbilidades considerar prolongar hasta 7 días, ¿no? 5 a 7 días. ¿Qué le hago a los que tienen sospecha de MDR? Pacientes con sospecha de MDR, igual en cistitis aguda no complicada, aunque te digan que es E. coli ble, nitrofurantoína o fosfomicina. Tranquilamente puede aceptar por una infección tranquila si es que no haya sobrepasado estos patrones, que viene siendo fiebre, síntomas sistémicos, piuria, dolor en flancos o costo vertebral, náuseas, vómitos, ¿no? Pielonefritis, todo eso te dice pielonefritis. Ya superó, pues tengo que hacer mis parámetros. Examen de orina, ecografía, sobre todo si es varón, ¿no? Pero inicialmente, antibiótico. Antibiótico. ¿Ya? Indicaciones para urocultivo. Indicaciones para urocultivo. Usualmente, gestante. A la gestante, sí o sí, toda gestante necesita recibir su urocultivo. ¿Ya? Porque una infección en la gestante puede llegar a evolucionar a una enfermedad pélvica, inflamatoria, ¿no? Que ahí hace una pelviperitonitis, que provoca una peritonitis, inflama toda esa zona y pues se muere la paciente. Y también es causa importante de infertilidad. Por eso es que la gestante siempre tiene que tener su cultivo. Sospecha de ITU complicada. Toda ITU complicada necesita su urocultivo. Paciente pediátrico. Pediátrico, imagínate. Usualmente las ITUs en varón son infrecuentes y usualmente pasan a los extremos de la vida. O porque las defensas del varón fallan, o porque el niño nunca tuvo defensas y tuvo una malformación congénita que lo predispuso a una ITU. Por eso, pacientes pediátricos necesitan ver imagen y por qué ha tenido urocultivo y por qué bacteria ha sido. Probablemente sea una resistente, necesita su urocultivo. Procedimientos urológicos sangrantes, ¿no? Así también como parte de los tratamientos de... A ver, no sé si lo dice por acá. Creo que no lo dice, porque para no spoilearles. ¿Se acuerdan, chicos, cuáles son las indicaciones de tratamiento para bacteriuria asintomática? ¿Se acuerdan cuáles son las indicaciones de tratamiento para la bacteriuria asintomática? ¿Alguien por ahí tiene una idea? Son preguntas de examen, chicos. Si vienen sus preguntas de examen. Que son 3 indicaciones nomás. Amir te ponen como 5 o 6. Pero las clásicas, las 3 clásicas son 3. Pacientes gestantes, procedimientos urológicos sangrantes y trasplante. No, esas son las indicaciones para tratar.
Acá tienes procedimientos gestantes. Son las mismas. Inmunosuprimidos con síntomas. Todos esos pacientes necesitan cultivo. ¿En qué casos no es necesario un urocultivo? Paciente que sea joven, síntomas típicos y no gestante. ¿Para qué le voy a hacer un cultivo? ¿Para qué le voy a hacer un cultivo? Aquí, con esto tienen el tratamiento de elección para las cistitis complicadas. Ceftriaxona. Ciprofloxacino ya no se da porque tiene alto riesgo de resistencia, sobre todo en varón. Por eso le estoy hablando en prostatitis. Condicionalmente ya, ciprofloxacino le puedo agregar. Pero por frecuencia a las bacterias asociadas, como les dije, ¿no? Lo que vendría siendo acrólidos, ¿no? Lo que vendría siendo el otro, ceftriaxona, ¿no? Agregado para tratar gonococo, porque frecuentemente tienen prostatitis por infecciones sexuales, de transmisión sexual. Y ya, si es que es severa, tiene síntomas inestables, meropenem de frente, ¿no? Usualmente, paciente que tiene ILTU complicada en medicina interna, todos los médicos internistas de frente le dan meropenem. De frente le dan meropenem. Ya, siempre paro viendo eso. Deberían darse tracción, pero bueno. ¿Qué otra cosa? De acá nada más. Acá está la bacteriuria sintomática. Estantes, procedimientos urológicos, trasplante renal. Eso necesitan saber. Eso necesitan saber. Lo básico. Luego ya voy a ver qué voy a hacer con mi resumen que lo terminé. No sé por qué se borró. No sé por qué se borró mi resumen. A ver, a ver, a ver. Ah, creo que lo tengo por acá. Ya me acordé. Ah, no, acá no. Dime que lo tengo acá. Iba a estar triste el día de hoy por haber perdido mi resumen. Sí, está acá ya. No dije nada, chicos, no dije nada. A ver, esperen, esperen. Ah, están construyendo, creo, no sé qué están haciendo. A ver, urología, PDF, lo reemplazo. Pensé que había perdido mi resumen. Acá está. Uy, menos mal. Ahora sí pueden tomar capturas. Porque lo dijo, me estaba preocupando porque acá había dejado fijas, pero de su examen, ¿no? Del examen para la universidad, ¿no? Había dejado, por ejemplo, zona de más predisposición, la cola, específicamente la cola del epidídimo y en las mujeres las trompas, ¿no? Esto era fijita que les había mencionado. ¿Qué otra cosa? Las categorías sobre el tema de la cistitis intersticial. ¿Qué otra cosa? Acá puse, mira, fija, siempre la TBC urogenital es secundaria a pulmonar. La urografía excretoria se pide cuando sospecha de TBC. La microvejiga, tratamiento quirúrgico para fibrosis y las primeras 3 antituberculosis. Me acuerdo que el doctor tenía una clasificación de la tuberculosis en 4 etapas. Y la cuarta etapa te decía característico, ¿qué encuentras en la cuarta etapa? Microvejiga. Y las 3 anteriores, todo lo demás, tratamiento antituberculoso. Usualmente, ¿cómo se llama? Los 2 ciclos, ¿no? Ciclo 1 de 2 meses, de ahí continúo 4 meses. ¿Qué otra cosa? Esto básicamente. Prostatitis y orquipidemitis, dolor recurrente en la zona. De acá nada. Sí, de acá nada. Ah, ya, estos son. No sé si por ahí habrán visto. La urostomía de Bricker.
la cistostomía ileal, que son reconstrucciones que se hacen cuando ya sacas la vejiga y todo, ureterostomía, son reconstrucciones para que el paciente vuelva a orinar con un ostoma. Por ahí lo tenía en mis resúmenes. De ahí que otra cosa. Y tu urolitiasis. Esto lo voy a tener que arreglar. Ya lo arreglo más tarde. En patología escrotal, este resumen es muy bueno. Ahí le toman una capturita por ahí. La orquiepididimitis también. Factores de riesgo por relaciones sexuales usualmente antes de los 35 años. Después de los 35 años, cualquier paciente que tenga una infección tracto urinal clásica que se respeta tiene E. coli, ¿no? Crónica, TBC. Orquiepididimitis, ¿no? Infecciones. Que es acá es agudo para que lo diferencies de la torsión testicular, que más o menos acá el más importante es la torsión testicular porque tiene que tratarse en menos de 6 horas, porque si no se saca el testículo, se hace una orquidopexia, que es fijar el testículo, porque el factor de riesgo más frecuente acá es la criptorquidia, que tenga un mal descenso y se haya torcido. Tiene un signo en ecografía, que es el signo de Governor, que es cuando está el testículo de forma horizontal, ¿no? Y la orquidopexia es bajamos, en realidad se bajan ambas, el tratamiento es bajar ambas, orquidopexia, fijarlos abajo y ya. Si es que no te pasas de las 6 horas, orquiectomía. También necesitas una prueba Doppler para ver flujo. Si es que hay ausencia de flujo, pues haces el tratamiento, ¿no? ¿Qué otra cosa? Signo de Ferm, que es diferencial con la orquiepididimitis, que es levantar la bolsa escrotal. Si es que calma el dolor, es torsión. Si es que calma el dolor, es orquiepididimitis. Si es que no calma el dolor, es torsión testicular. Son fijas de examen, ¿ya? Y el tratamiento de orquiepididimitis asociado, ¿no? Cuando evoluciona, ¿no? La prostatitis, disemina, se va diseminando por ahí, llega a los testículos, ¿no? Usualmente, relaciones sexuales. Siempre he visto estos patrones acá. Doxiciclina, ¿no? O tetraciclina, o macrólidos para clamidia. Ceftriaxona para gonococo y ciprofloxacino para su E. coli. Gangrena de Fournier, nunca he visto una pregunta de esto, pero banco carbapenems, ¿no? Como si fuera una necrosis de la grasa. Cualquier necrosis así profunda que en pacientes inmunosuprimidos, el tratamiento mínimo es esto. Banco carbapenems. La criptorquidia se tiene que tratar. ¿En qué rango? De 6 a 10. Bueno, de 6 a 2 años. De 6 meses a 2 años. Porque si no, riesgo de cáncer. El testículo ectópico de igual manera. ¿Ya? Ese es más difícil de encontrar. Hay varias zonas que puedes diferenciar, pero el tratamiento sigue siendo igual. Fijar si es que se puede. Y el testículo retráctil, que por ciertas maniobras sube y luego baja, no es necesario, no hay ningún tratamiento. ¿Ya? Y luego también tienes, por ejemplo, la patología escrotal crónica, varicocele, hidrocele. Que acá la diferencial, la transiluminación. La transiluminación, que tú le pones una lucecita, ¿no? Traspasa, hay líquido. ¿No? Varicocele. Usualmente el varicocele tiene frecuencia en el lado izquierdo, porque recuerdan que en el lado izquierdo comunica con la arteria renal y no directamente con la aorta, y por eso hay como un retraso de flujo por deficiencia también de valvas. Pero si es en el lado derecho, se asocia a tumor retroperitoneal, ¿no? Esto tienen que recordarlo. Hay grados. Si se opera cuando genera infertilidad y se asocia con atrofia testicular, o cuando es muy sintomático, ¿ya? Eso tienen que tomarlo en cuenta. Una de las complicaciones de pacientes que tienen comorbilidades, básicamente también asociado, es el varicocele, ¿ya? Y es crónico.
En el lactante vas a encontrar hidrocele. Usualmente es adquirido o congénito. Congénito del lactante o adquirido en el adulto por tumores. Muy difícil encontrarlo en adultos. Hernias, que también vas a encontrar masas inguinales. Masas inguinales va a decir, ¿qué es esto? Es una masa. ¿Ya? Ves por ahí reflejos, ¿no? Reflejos cremastéricos. Que reflejos cremastéricos aquí también son, ambos tienen acá reflejos cremastéricos, que son una característica que había visto, ¿no? O sea, levemente recuerdo el reflejo cremastérico, que es mover un músculo y esto se eleva, algo por el estilo, que es positivo en ambos igualmente, se puede ver, y acá es más frecuente en el derecho, ¿ya? De ahí no te van a preguntar nada más. ¿Cuál es la característica acá? Un ratito. Y ahora sí. Perdón, no sé por qué últimamente estoy teniendo. Me avisan de a cada rato cosas que me estoy demorando. Pero ya. Lo que le dije ya básicamente ya con eso tiene. Neoplasia testicular. Lo mismo que les había mencionado del seminoma. Sólida. El único característico. Indoloro. Lo demás acá. Entre duelen. Progresivo, ¿no? De acá otra cosa no creo que sea necesario, ¿no? Siempre tienen que saber diferenciarlos. ¿Por qué? Por eso me encanta QX, que ayuda a diferenciar las patologías. Incontinencia. Incontinencia, que yo considero que es el último. Ya. Incontinencia en sí hay varios tipos de incontinencia. Lo que tienen que diferenciar de preferencia es la incontinencia de esfuerzo y la incontinencia de urgencia. La urgencia, como dice, es un deseo imperioso de orinar. Cambia las características del esfuerzo. Es un valsalva positivo a la tos, se le escapa la orina, ¿no? Al corregir el ángulo, ¿no? El ángulo uretrovesical también se le escapa la orina. Es diferente, ¿no? De urgencia son síntomas de urgencia. Esfuerzo son síntomas que al hacer un esfuerzo se le escapa la orina. Acá el tratamiento del esfuerzo es ejercicios de Kegel para reforzar músculos pubococcígeos, ¿no? Del suelo pélvico. Bajar de peso, ¿no? Que son factores de riesgo, ¿no? Recuerden estos factores de riesgo que suelen preguntarlos, ¿no? Y de la urgencia también tomarlo en cuenta. Tienen que ver el tratamiento que acá, anticolinérgicos de elección para lo que vendría siendo inhibir, inhibir, inhibir el techo de la vejiga. Recuerden que usualmente por estímulo, por estímulo parasimpático, usualmente se escapa la orina en el techo por receptores M3, ¿no? Si es que yo le doy anticolinérgicos, pues voy a inhibir esas contracciones, las contracciones del músculo detrusor y reeducación vesical. Se puede utilizar eso. Ya al final dejen toxina botulínica. Al final. ¿Qué otra cosa? También, ¿no? Hay incontinencia por rebosamiento, usualmente por neuropatía diabética, porque no, como hay neuropatía diabética, se pierde estas neuronas que te daban esta sensación de deseo al inicio, 150, o de rebosamiento 500, ¿no? Se pierde eso y básicamente terminas orinando por rebosamiento. ¿Qué otra cosa? Vejigas hiperactivas, ¿no? Vejigas hiperactivas. Se define por la sensación imperiosa y frecuente de querer orinar. Urgencia miccional. En sí, como les digo, hay muchas causas de incontinencia urinaria. Y por eso también está la palabra de mixta. Está la palabra mixta. Así que eso tienen que ir revisando. Que ya, o sea, lo más característico les he tratado de proporcionar. Lo más característico. De incontinencia, lo que te van a preguntar de incontinencia es lo que netamente te ha dicho el doctor. Netamente te ha dicho el doctor. Lo que te dijo el doctor, al menos lo que me dijo a mí, hay dos causas de la incontinencia por esfuerzo, ¿no?
de esfuerzo, yo puedo utilizar mallas TOT, totalmente que están en grados 1, 2. Está en grados 3 cuando hay déficit intrínseca del esfínter, se puede utilizar mallas TBT. ¿Ya? Eso por ahí yo noté que era una fija de examen, ¿no? También, por ejemplo, ¿dónde está? Quería pensar que estaba por acá. Y acá noté algunas otras cositas, ¿no? Estudien los grados del reflujo vesículo-ureteral, ¿ya? Los grados del reflujo vesículo-ureteral, ¿ya? Porque son fijas de exámenes, ¿ya? ¿Qué examen puedo utilizar para un reflujo vesículo-ureteral, que es una enfermedad congénita? Cisto-uretrografía miccional, el CUMS, que este CUMS siempre viene ¿cómo se llama? En la parte del diagnóstico, ¿ya? Y tienes que saber diferenciar cuáles son los tipos del grado 1 al grado 5. Eso sí, acá no hay pierde. Tienen que recordarlo, ¿no? Que a partir de la dilatación de grado 3 se manifiesta. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Reflujo. Acá otros datos. La fimosis. La complicación que es la parafimosis. Que se infecta, ¿no? Etcétera. Y la balanitis, de la infección del espacio balano prepucial. Acá la mayoría de infecciones del tracto urinario, E. coli, y si es que son más internas, usualmente como la orquipedidemitis, ¿no? Lo que vendría siendo la endocervicitis, vaginitis, infección de tractos, infección de transmisión sexual, ¿ya? ¿Y qué otra cosa? Acá nada. Ahí vamos a ver algunas preguntas de examen que me parecen interesantes. A ver. Paciente que dice... ya. Esta pregunta me acuerdo que aquí era una pregunta de marca la clave más completa. El tratamiento completo de solo manejo agudo para una hiperplasia benigna de próstata, pues no es lo correcto, pues, ¿no? Tienes que dar algo más. ¿Qué otra cosa? Te dice... Paciente varón 25 años que sufre accidente de tránsito en emergencia, se constata de funciones estables, hay una fractura de la rama isquiopúbica desplazada que compromete la vejiga, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Y acá dice colocación de zona focal. Están gritando atrás. Acá había resumido algo, ¿no? Para que puedan igual revisar. El tratamiento ideal, usualmente vesical, es el manejo conservador con sonda de Foley por 14 días. Solo cuando hay una ruptura de la vejiga que pasa al peritoneo y hay riesgo de peritonitis, se hace una reparación de la pared vesical y de la pared abdominal y se hace drenaje, ¿no? Se hace drenaje. Por eso normalmente, como van a ver acá, colocación de sonda Foley. ¿Y cómo yo distingo una peritonitis que ha complicado en estadio 5 de vejiga? Fácil, ves funciones vitales. Usualmente pacientes inestables son los que reciben la cirugía. Pacientes estables, manejo conservador. Por eso le digo que esas preguntas son así bien cantadas. Bien cantadas. Cuadro doloroso que se elimina en el ángulo costovertebral del lado afectado, que se irradia hacia adelante, fosa inguinal, ¿no? Síntomas de cálculos. Y te dicen, ¿cómo descartas un dolor lumbar con un cálculo? ¿No? Si el dolor se alivia alguna postura, al echarte se alivia, es un dolor postural, usualmente por lumbar, ¿no? Lo que tengo yo. Por eso te agregan que no se alivia ninguna postura, cólico renal. Proteus, recurrente. Y tu recurrente por Proteus, estrubita, ¿no? Niño de 7 años que se retrae bruscamente el prepucio, el cual tenía una estrechez, o sea, tenía una fimosis distal,
produciendo inflamación aguda del prepucio sin poder retornar a una posición del mismo, llega a emergencia con una hora de evolución. Diagnóstico: complicación de fimosis, parafimosis. Paciente varón de 7 años que se retrae bruscamente se puso que tenía un estrechez anular. Parafimosis. Tratamiento. Bueno, no es tratamiento, sino lo que pasa. Retracción manual con... Ah, ya. Sí es tratamiento. Retracción manual con anestesia local. ¿No? Paciente varón de 5 años que no retrae el prepucio, que le impide realizar higiene. Y 2 episodios de varanopostitis en el último manejo. Circuncisión. Esas ya son cositas específicas. Que lo van a ver dentro del manejo del tratamiento. Algunas cositas yo había notado acá de la parafimosis, ¿no? Porque normalmente, como digo, o sea, cositas específicas es de que estos temas en realidad no están en QX. Como no están en QX Medic, revisan por ahí más o menos cuáles son los tratamientos ideales. Acá, maniobra manual, aplicar presión constante con analgésicos y quirúrgicos. Si es que no tiene éxitos, intervenir quirúrgicamente con circuncisión o una prepuciosioplastía. ¿Ya? ¿Listo? Básicamente. ¿Qué otra cosa? A ver. Niño de 4 años con 2 episodios de ITU. A la ecografía pélvica. Cálices sin dilatación. Cuando te dice riesgo, en qué grado está por ahí de reflujo vesiculoreteral, porque probablemente te están hablando de eso, y no hay dilataciones, estamos hablando de antes de 3, 4 y 5. Te queda 1 y 2, ¿no? 1 y 2. El 1, no sé si lo habrán visto por ahí. El 1 es el sin dilatación completos. Hasta uréter no dilatado. Pero el que te decía cálices, cálices sin dilatación, grado 2. Y así, chicos. Las preguntas no están tan complicadas. Paciente varón de 35 años que sufre un accidente de moto, hace hematuria. Accidente de moto más hematuria, o se dañó la vejiga o se dañó el riñón. ¿Ya? El más frecuente de tránsito de moto, accidente de moto. Imagina, tú con una moto, ¿para dónde vas a volar? O lo que te vas a proteger. Lo más frecuente que se lesiona es el riñón. Por eso se pide una urotem con o sin contraste. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Pacientes con disfunción eréctil, las opciones terapéuticas son manejos que eviten sus complicaciones. Usualmente paciente con disfunción eréctil, ginecomastia, empiezan a tener alteraciones en el desarrollo del crecimiento, osteoporosis. Eso tienes que evitar. ¿Ya? Eso tienes que evitar. Acá, esta pregunta creo que no está completa. Me parece que no está completa. Deberían agregarle un poquito más sobre las características. Pero igual el tratamiento para disfunción eréctil es el tratamiento de recomposición de hormonas. Y así, chicos, así. A ver, otra pregunta. Hasta ahora todo está claro. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Siempre revisen eso de fimosis para fimosis, que les encanta al doctor agregar. Los grados de reflujo vesículo-ureteral de ley. Eso, acuérdense del 1 al 5. Los grados de la tuberculosis también, del 1 al 4. El último estadio, microvejiga. Usualmente es de lo más raro de la tuberculosis secundaria a nivel, ¿cómo se llama? Urinario. Es muy raro. De ese 20%, el 20%, o sea, 4%.
De ahí que otra, extrofias o episfadias, que viene siendo como la episfadia, que viene siendo una abertura en la parte, yo digo, inferior anterior, por así decirlo, de la uretra. Tiene como un canal abierto. Así también como extrofias vesicales que salen para afuera, se hacen reconstrucciones complejas. Se hacen reconstrucciones. De acá nada. En traumatismos preguntan vejiga. Preguntan... ya. Trauma ureteral. Cisto, el diagnóstico uretrografía retrógrada. Uretral. O sea, yo voy a visualizar con contraste la uretra. Pero si es vesical, uretrocistografía retrógrada. Ven, por ahí están los exámenes. Los exámenes Gold estándar, porque siempre acá te piden Gold estándar. Trauma renal, Gold estándar. Gold estándar. Siempre te paran preguntando. ¿Cuándo yo realizo un tratamiento quirúrgico renal? Cuando hay inestabilidad hemodinámica. Lo mismo que les he dicho, prácticamente se tiene que hacer. Acá, más o menos acá está, es 5, estallido renal. Y acuérdense esta clasificación. Aunque sea de las clasificaciones de los traumas, acuérdense renal y vesical. Acuérdense esos dos. Porque te pueden decir qué estadio es 1, qué estadio es 2, qué estadio es 3, qué estadio es 4. Acuérdense de eso, chicos. Y ya con eso tienen preguntas así cantadas. A ver. En infección urinaria, uno de los mecanismos importantes de defensa que tiene el huésped para evitar infección urinaria en la composición urinaria, marque lo incorrecto. pH disminuido, es pH ácido, no alcalino. ¿Cuál no es indicación de cirugía en varicocele? Como les dije, cuando el paciente desarrolle infertilidad, dolor insoportable, recurrencia de infección, daño testicular, riesgo de cáncer, que es lo sinónimo. No disfunción eréctil. ¿Qué otra cosa? Como les dije, ven, acá te preguntan características, ¿no? ¿Cuándo tratamiento quirúrgico se recomienda en traumatismo renal? Extravasación urinaria, necrosis, lesión del pedículo renal, cualquier lesión renal de tipo penetrante. Las lesiones penetrantes, hay dos tipos de lesiones, lesiones contusas y penetrantes. Penetrantes atraviesan. O sea que hay comunicación entre el riñón y el peritoneo. Eso te da peritonitis, eso te da inestabilidad hemodinámica. Asocian, ¿ya? Traumatismo grado 2, ya bueno, estaba cantado esa clave. Con respecto al traumatismo ureteral, ¿cuál es la causa más frecuente? Histerectomía abdominal. ¿No? Histerectomía abdominal. Hay varias revisiones, sobre todo en ginecología obstetricia. En ginecología obstetricia, si es que el paciente tiene un cáncer vesical, ¿no? Un cáncer vesical o un traumatismo vesical, la histerectomía que se hace a estos pacientes, ¿no? Usualmente come uréter. Es lo más frecuente. ¿Ya? Sin dilatación de los cálices. ¿Qué grado es? Grado 2. ¿No? Te dice, paciente 57 años con síntomas tiene síntomas, tacto rectal, nódulo de consistencia aumentada, PSA 2.3, parece probablemente hiperplasia benigna de próstata, ¿sí o no? Te dice conducta apropiada. Y aquí probablemente se refieran al tratamiento. Se refieran al tratamiento. Nódulo de 1 centímetro. Imposible que sea más de 60 cc. O sea, ¿cuál es el tratamiento a seguir en una hiperplasia benigna de próstata quirúrgica con sintomatología persistente?
Biopsia de próstata ecodirigida. Tratamiento más efectivo en cáncer renal metastásico. Antiangiogénicos, ¿no? Sunitinib. Y así sucesivamente. Delimitaciones de la lesión de la pared, ¿no? Eso tienen que revisar. Nada más. Acuérdense de esos exámenes. En CUMS, reflujo vesículo ureteral, traumas, que ahí ya con eso lleva una pregunta, fimosis, parafimosis, tuberculosis, los estadios, ahí con eso ya se llevan 4 preguntas. Si ya conoces cánceres, cáncer, les advierto ya que vienen 10 a 8 preguntas de cáncer. O sea, siendo optimistas, tienes 12 preguntas ahí, más una pregunta de cálculos, 13, más 2 preguntas de infecciones, 15, más una pregunta de, ¿cómo se llama? Bueno, no sé cuántas preguntas vienen de síndrome escrotal, usualmente vienen 2, 17 y 3 preguntas de incontinencia. Que usualmente una pregunta sí o sí se lleva el tratamiento de las de esfuerzo, sobre todo. TOT o TBP, ¿no? Clásico. Ya bueno, chicos. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta tienen? Todo bien. Todo bien, todo claro.